Cayetano, el patrono del del PAN y el trabajo, justamente en el marco de esta conmemoración, movimientos sociales agrupados en la UTEP, en lo que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en la CGT, en las dos CTAs, ¿no? En la Autónoma. Sí, señor. Y también organismos de derechos humanos marcharon desde Liniers, justamente de la iglesia de San Cayetano, hasta Plaza de Mayo para reclamar justamente por paz, PAN, tierra, techo y trabajo. Esa fue la consigna del día de ayer. Y para hablar de todas estas cuestiones, tenemos en comunicación en este momento al secretario general de la UTEP, Alejandro Peluca Gramajo. Alejandro, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Valentín y Carlos. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, por suerte. Bien. ¿Cómo andás, sí. Peluca? ¿Qué vamos? Está bien. Ahora yo te quería preguntar, ¿viste? A ver... Pero vamos a dejarlo a Valentín. Vamos a dejar. Hacernos primero un pequeño balance de lo que fue la movilización de ayer. Vi que resaltaste mucho lo que fue la unidad, justamente, todo el movimiento obrero en esta gran movilización. Sí, a ver, me parece que no deja de ser un día triste, doloroso, porque es un 7 de agosto que nos encuentra en una Argentina muy deteriorada en términos económicos, en términos sociales. Todos somos testigos de que la gravedad de la crisis en la Argentina se refleja incluso en los datos oficiales que va dando el gobierno, que da cuenta que en nuestro país hay más de 25 millones de compatriotas que están en situación de pobreza, alrededor de 10 millones de compatriotas que no pueden comer, 7 de cada 10 pibes en la Argentina y pibas son pobres. Un dato que no refleja esa estadística es que sobre la población de las niñeces también hay mucha situación de desnutrición. Y lamentablemente, bueno, esa Argentina que estamos viviendo es producto también de decisiones políticas que ha tomado este gobierno. Pero bueno, en ese día triste no nos deja de llenar de esperanza la capacidad de reacción que tiene el pueblo pobre, el pueblo humilde, los trabajadores para organizarse, para construir unidad, para pelear, para tratar de impedir que este gobierno estabilice un modelo económico de saqueo, de empobrecimiento sistemático, que está empujando, como lo decía yo ayer, para mí a la peor crisis humanitaria que va a vivir la Argentina, o que está viviendo la Argentina, porque se empiezan a ver niveles de deterioro en términos de violencia horizontal que se puede expresar en microrrobos, que se puede expresar o que se expresa en gente que se endeuda con los tranzas en el barrio para poder comer, para poder pagar la luz, para poder comprar un medicamento, para poder pagar el alquiler, que se expresa en gente desesperada porque ve que su familia no puede resolver el plato de comida, entonces se deprime e intentan suicidarse, o se expresa en gente desesperada que va para tratar de conseguir un mango a robarse un cable de electricidad y con riesgo de vida. Bueno, ese deterioro que se ve, que se nota en implosión social, bueno, creo que expresa lo peligroso y riesgoso de la situación. Completamente. Hablabas recién de la situación del narcotráfico en los barrios. Contanos un poquito cómo es que funciona esa situación de esto, de que cada vez está ganando más espacio el narcotráfico en los barrios. Cada vez vemos que por ahí una familia se endeuda justamente, como decías recién, con el tranza, con el narco, etcétera. En el barrio de esa manera van ocupando lugares también, ¿no? Sí, totalmente, porque cuando vos destruís toda la red comunitaria que existe en el barrio, que excede a lo que hacemos los movimientos populares, los movimientos comunitarios, porque en el barrio tenés a los diferentes sectores de la religiosidad que tienen tarea social, tenés a los clubes de barrio que funcionan como un elemento organizador, porque no solo con el deporte vos podés sacar a los pibes de la esquina, sino que también se hacen diferentes actividades como cumpleaños, como apoyo escolar, como comedores, y lamentablemente durante estos 8 meses y un poquito más de gobierno, frente a la decisión de ajustar todas las políticas vinculadas a lo social, hace que todo eso se vayan cerrando las
las persianas de las unidades productivas, de los centros comunitarios, de los centros de primera infancia, de los clubes de barrio, producto de que nos contaban en estos días que nos juntamos con un montón de compañeros de clubes de barrio, que hay un promedio de nivel de tarifazo en la luz de casi un 1500% de aumento, que se hace impagable, porque imagínate que un club de barrio se sostiene con mucha creatividad, con mucha voluntad, porque no hay políticas muy fuertes para el financiamiento de los clubes de barrio, y todo eso, cuando vos desaparece eso, no tenés el Estado, lo único que avanza es lo que está organizado, que es el crimen, que es el narco, y eso lamentablemente hace que en el territorio mucha gente tenga que recaer sobre el que tiene plata, digamos, el que lo ofrece, claro. Claro, el que te lo ofrece y que te condiciona y que te controla, ¿viste? Bueno, todo eso lamentablemente empieza a pasar con más frecuencia, y no tenés que ser un gran investigador, sino que tenés que caminar un poco el territorio y te das cuenta de ir a hablar con la gente y te das cuenta de lo que está pasando en el territorio. Sí, lamentablemente después tenés que devolver esa plata, ¿no es cierto? Y como no vas a tener la plata para devolverla, terminás, no sé, me quiero morir, ¿viste? Tenés que mandar a los pibes a que laburen para estos tipos. Así es. Y bueno, esa ausencia del Estado pasa eso. Pero ahora yo te quería preguntar otra cosa, casi personal, ¿no? Yo tengo miedo de volver a mi casa y que esté la luz apagada, porque pasó a valer la luz algo que yo no puedo pagar, lo mismo que el gas. Eso no parece que no impacta en lo que es la inflación, parece, pero a mí me afecta, y al que está al lado tuyo y a vos también, ¿no es cierto? ¿Qué hago, Alejandro? ¿Qué tenemos que hacer? Porque nosotros estamos sentados en una radio, pero somos iguales que vos, que el que tenés al lado, a los que estuviste ayer en la marcha. Necesitamos saber qué hacemos. Bueno, creo que es difícil encontrar la respuesta. Yo lo único que creo, entiendo, comprendo y por lo que tratamos de organizarnos es que lamentablemente es una etapa en donde tenemos que construir la mayor resistencia social posible, porque insisto que este es un modelo planificado para que se beneficie una minoría privilegiada y para que se empobrezca a la gran mayoría del pueblo argentino. Yo también lo expresaba ayer en algunos medios, para mí hay declarada una guerra económica y social contra la mayoría del pueblo argentino, y que esta batalla la vamos a ganar con organización, con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la solidaridad, con la fuerza de la lucha, porque lamentablemente la resolución de estos problemas va a depender de los niveles de unidad que podamos construir entre todos los sectores organizados y no del pueblo, porque lamentablemente hoy no tenemos quien nos defienda más que nosotros mismos. Entonces tenemos que ponernos espalda con espalda, independientemente de las diferencias que podamos tener, de los matices. Hoy no son tiempos para andar especulando por las diferencias que podamos llegar a tener, sino que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para defender a nuestro pueblo, para impedir que se estabilice este modelo, porque es un modelo que necesita la desintegración social, porque claro, no existe la posibilidad de estabilizar un modelo para el 20% de la sociedad si el 80% se organiza, pelea, tiene conciencia, lucha, denuncia, como intentamos hacerlo ayer con todos los sectores organizados del movimiento obrero, con muchísimos sectores que expresan a diferentes sectores sociales como pymes, clubes de barrio, diferentes sectores de la religiosidad, porque ayer, si bien la bendición en San Cayetano la hizo o tomó más notoriedad porque estaba García Cuerva y Gustavo Carrara, también estaban sectores de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y otros sectores religiosos, claro, también. Entonces, bueno, esa multisectorialidad que se expresó ayer durante toda la jornada de San Cayetano es lo que a nosotros nos tiene que llenar de esperanza para intentar frenar a este gobierno, que es un gobierno que por lo menos a mí no me quedan dudas que solo vino a
a privilegiar a una minoría del poder económico concentrado, que se vino a cagar en la mayoría de la gente, porque Sí. lamentablemente no es como creen algunos sectores de gobierno o el gobierno, que la vida es lo que dicen algunas encuestas, que es lo que dicen las redes sociales, Claro. que es lo que se refleja en una historia de Instagram. La vida y la realidad es lo que se vive en las fábricas, en las universidades, en las escuelas, en los barrios populares, en los clubes de barrio, cuando uno sube al... Bueno, yo uso bastante transporte público, ando y vivo en el radio que me muevo, me tomo como 3 transportes, Oh. y la verdad que uno ve cómo es el deterioro de, por ejemplo, de la frecuencia. Imagínense el impacto que va a tener ahora que anunciaron que van a sacar los subsidios a las empresas de transporte, que eso va a implicar una reducción del, primero, despido de seguramente un montón de trabajadores, y segundo, la reducción de la frecuencia en el transporte del colectivo. ¿Sabes lo que significa para los laburantes perder 4 o 5 horas? Porque yo en el último tramo que tomo para llegar a mis pagos, por lo menos cuando vuelvo tipo 10 y media de la noche, tarda 40 minutos el colectivo, Claro. el colectivo a colectivo. Imagínense la reducción de frecuencia. Bueno, todo ese deterioro, Va a impactar. todas esas señales dan cuenta de que este es un gobierno que no le interesa lo que le pasa a la gente, construye relatos, construye cortinas de humo para decir que la casta, que lo otro, que no sé cuánto, pero en lo concreto, en la vida real, lo que le pasa al hombre y a la mujer de a pie, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jubilados, a nuestras jubiladas, es lamentablemente una situación de mierda, crítica, porque, insisto, ya hoy hay gente que no puede comer, no poca, hay cientos de miles de familias, millones de familias que no pueden comer ni siquiera una vez al día. Tenemos niños que se desmayan Claro. porque llegan a nuestros lugares porque no pueden, porque no morfaron, llegan situaciones de desnutrición, gente que se muere en situación de calle cada vez más. Ya tenemos Sí. casi 17 personas que han muerto en estas últimas semanas producto bueno, que están viviendo en la calle y la ola polar, y que nadie se preocupa por tratar de resolver la situación de gente que cada vez más aparece en situaciones. Se van sumando. Alejandro, otra cosa yo para cerrar mi participación. Mira, barrios populares. Nosotros estamos acá en la ciudad de La Plata. Sí. Esta ciudad es muy grande. Tenemos muchos barrios populares, que es Los Hornos. Tenemos Altos de San Lorenzo. 206 barrios populares. Bueno, fenómeno. Sumen también como barrio popular a todo el casco urbano, porque acá vive mucha gente que tiene la misma heladera y la misma cantidad de productos en la heladera que la gente que vive en los barrios populares. Hay gente que vive en el centro que no tiene para comer. ¿Entendés? Porque acá lo que buscan es la destrucción de la clase media y pauperizar aún más las clases populares. Esto es el hambreamiento que están provocándole a la gente, lleva a esto. Y mirá que yo nací acá en La Plata y veo y padezco como cualquier otro compañero que viva en la periferia de la ciudad, porque hoy ya no hay no sé, tengo una bronca, discúlpame, pero ya no hay, viste, un casco urbano que delimita con lo que es la periferia. Estamos todos adentro de la periferia. ¿Me entendés? Sí. Bueno, ayer me decía un compañero, che, boludo, no puedo creer. Hay olla popular en Caballito, me decía. Claro, Caballito. Claro. Me estaba sorprendido porque no lo había visto nunca en su vida. Y un compañero que ha pasado varias crisis. Sí. Me decía, boludo, yo no puedo creer, hay ollas populares en Caballito. Esto es de un nivel de deterioro de todos los sectores de la sociedad, lamentablemente. Exactamente. Sí, ¿qué le dirías al gobernador que es de un signo político un poco más próximo a las necesidades de la gente? ¿Qué mensaje le darías?
No, creo que tenemos que abonar a la unidad, que es un compañero que tiene mucha proyección, que tiene que estar parado en el lugar correcto de la historia, que es junto al pueblo trabajador, al pueblo humilde, y que bueno, tiene como gobernador, tiene la responsabilidad, como gobernador de un espacio peronista, tiene la responsabilidad y el desafío de abonar a la construcción de unidad, porque me parece que es el único camino posible para revertir esta situación, y no una unidad electoral. No. Claro, que claro. Yo lo he expresado, lo intentaba expresar ayer, porque para mí tenemos un desafío de intentar reconstruir el movimiento nacional, pero no hay posibilidad de reconstruir el movimiento nacional primero sin una unidad importante de todos los sectores, pero no hay posibilidad de reconstruir ese movimiento nacional si no le ponemos un freno a este tipo, porque insisto que lo que intentan dejar es una tierra arrasada, un pueblo desmovilizado, desmoralizado, absolutamente hambriado, que nos terminemos matando entre nosotros, o porque uno le roba un celular, una motito, va a robar un cable, o cae en las ruinas del consumo que te arruina la vida y te aniquila para siempre. Bueno, eso es lo que intenta construir este gobierno. Entonces no hay posibilidad de reconstruir el movimiento nacional si no le ponemos un freno a este tipo, porque es la batalla principal que tenemos que dar, y que en ese camino nos irá reencontrando a todos los sectores sindicales, populares, comunitarios, políticos, culturales, religiosos, que de alguna manera también tenemos que ser protagonistas de la reconstrucción de ese movimiento nacional, que ponga en el centro a los trabajadores y a las trabajadoras, porque en mi caso, que me reivindico peronista, yo creo en un movimiento nacional y popular como columna vertebral en los trabajadores y las trabajadoras. Hay que volver a revitalizar a ese movimiento con la participación popular, con la organización popular y con el poder popular, y que eso sin lugar a duda lo expresan también los trabajadores y las trabajadoras, formales o no, en la Argentina. Pelu, te hago las últimas dos y ya te dejamos tranquilo. Pero en línea con lo que venís diciendo, ¿cómo tomás ahí, cómo toman desde la UTEP, que bueno, forman parte de la CGT para los que no lo saben, cómo toman, bueno, la decisión justamente del Consejo Directivo de la CGT de, bueno, haber roto el diálogo ya definitivamente con el gobierno nacional, después de lo que fueron, bueno, los desplantes de las últimas reuniones que sufrió parte del Consejo Directivo, que hay que decir que el Consejo Directivo en esa línea estaba dividido, ¿no? En la decisión de, sí, bueno, ¿vamos a dialogar o no vamos a dialogar? Claro, ¿vamos a dialogar o no vamos a dialogar? ¿Cómo ven esa decisión desde la UTEP? No, a ver, primero para remarcar una cosa, porque a veces muchos compañeros le gana la ansiedad de tratar de imponerle a determinados instrumentos que tienen sus instancias orgánicas determinadas decisiones, y uno tiene que ser muy respetuoso de las decisiones, de las discusiones que se da en cualquier ámbito organizado y que tiene sus instancias de resolución de las definiciones o las acciones que tenga que llevar adelante, y en todo ámbito hay discusión, ya sea en la CGT, en los movimientos populares, en los espacios políticos, y sin lugar a dudas para mí la Confederación General del Trabajo hoy es uno de los elementos de unidad, de mayor unidad que tiene el campo nacional y popular, porque la mayoría del proceso de resistencia, por no decir casi todo, lo ha conducido la CGT en estos 8 meses. La mayor oposición se ha construido desde las calles, y eso ha tenido un protagonismo de la CGT muy importante. Lo remarco porque a veces nos gana la ansiedad de plantearle a los compañeros determinadas cosas, y por supuesto que después, y lo digo lamentablemente porque a nosotros también nos interesaría resolver las cosas concretas de nuestro sector, por ejemplo, que se vuelvan a reactivar las obras de los barrios populares, que se le entreguen los alimentos a los comedores comunitarios, que se vuelva a acoplar el salario social complementario al salario mínimo vital y móvil.
todo eso requiere sentarse a dialogar, a discutir, o por la buena o por la mala, con algún gobierno. Y bueno, los compañeros son representantes de los trabajadores y tratan de construir estrategias para resolver los problemas de los trabajadores. Lamentablemente este gobierno es un gobierno que ha decidido no dialogar con nadie. Yo he participado de las 3, creo que fueron, reuniones del Consejo del Salario, y fueron toda una pantalla de humo, una estrategia articulada entre el gobierno y los sectores empresarios que participan del Consejo del Salario para burlarse de los trabajadores, ir al audio y definir el aumento del salario mínimo vital y móvil, que lo terminó definiendo el gobierno, y que fue una burla el aumento en relación a la grave crisis que está viviendo la Argentina. Así que yo comprendo los tiempos de los compañeros. Me parece que los compañeros están trazando una estrategia para tratar de que los trabajadores no pierdan, y bueno, todo tiene sus complejidades porque es un gobierno también muy complejo de encontrarle la vuelta, pero creo que durante estos 8 meses hemos transitado un camino de unidad importante, y que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar los instrumentos y los puntos de unidad que pueda alcanzar el movimiento popular en la Argentina. Bueno, esos puntos de unidad, para mí no me cabe la menor duda que uno de los puntos máximos de unidad es la Confederación General del Trabajo. Así que seguramente seguiremos discutiendo con los compañeros de cómo seguir. Ayer, la verdad que para nosotros fue un honor, un orgullo que los compañeros del Consejo Directivo hayan resuelto el acompañamiento a la jornada de ayer, y que hayan participado de pleno los secretarios generales, porque bueno, es una pelea que requiere que nos pongamos espalda con todo. Es un momento, porque no se agota solo en lo del 7 de agosto, es un momento histórico que requiere unidad, espalda con espalda, comprensión de los tiempos, porque también en los procesos de resistencia hay que ser inteligentes, porque no siempre es más efectiva la resistencia con el que grita más fuerte, sino tener la inteligencia para construir los consensos y golpear en los momentos indicados. Ale, ahora sí te voy haciendo las últimas. Por un lado te quiero preguntar, a ver, bueno, cómo está la situación en los comedores populares con el tema de, bueno, obviamente, de que el gobierno no está entregando los alimentos. No sabemos ahora si ya han entregado los alimentos que estaban acopiados. No solo eso, ¿no? El tema no es los alimentos que tenían desde diciembre, que desde diciembre hasta ahora, habiendo una ley que está dentro del presupuesto, no ha comprado alimentos. Claro. Esa es otra cosa que por ahí no se habla. Eso por un lado, y por el otro lado también, porque hay que decirlo, la UTEP no es un órgano o una organización que busca alimentos, sino que tiene propuestas, y eso es algo que a mí siempre me gusta dejarlo en claro. A ver, de ustedes ha salido cosas como el Renabá, como la organización de los barrios populares, como el salario social complementario. ¿Qué tienen ustedes también para aportar en ese sentido a la construcción de este nuevo frente de resistencia, justamente? Sobre todo mirándolo desde la propositiva, ¿no? Mirándolo desde la imaginación que hay que tener para, crear nuevas herramientas que sirvan a la comunidad. Bueno, a ver, en principio con el tema alimentario la situación sigue igual. Nosotros hemos encarado también una faceta de pelea para destrabar el problema alimentario, que tiene que ver con la faceta judicial. Por un carril, hubo dos procesos judiciales que iniciamos. Uno es la denuncia penal que encabezó Juan Grabois, que es una denuncia por incumplimiento de funcionaria pública, que eso desató en el escándalo de los alimentos encanutados en los galpones que estaban a punto de vencerse. Y por otro lado encaramos un amparo colectivo con la UTEP para que retrotraigan, mientras el gobierno define una política nueva alimentaria, que retrotraiga los convenios que tenían muchas instituciones que se dedicaban al abastecimiento de los comedores en los barrios populares. Ya 9 jueces nos dieron la razón, y sin embargo todavía seguimos en la misma situación que antes. Lo único que se ha hecho fue entregar la leche que estaba a punto de vencerse, que todos
todos conocen, que se la hicieron un convenio con una institución, Conin, sí. Conin, que se ve, que da cuenta también que el problema no son los intermediarios, sino los que elige el gobierno, qué tipo de intermediario. Pero también lo que pasó que el CONIN en muchos lugares se fueron a juntar con los compañeros de los movimientos populares para distribuir y armar la logística, porque son instituciones que no tienen capacidad logística. Y como conocen lo que pasa en el territorio, porque tienen algo de laburo en algunos territorios, articularon con los movimientos populares. Y después creo que nosotros tenemos que dar un debate más estratégico, porque también algo que nosotros venimos planteando es que acá hay un dato concreto que tiene que servir para empezar a profundizar un poco la discusión. El gobierno anterior terminó el gobierno con 5% de desempleo, uno de los índices más bajos de desempleo, pero sin embargo terminó el gobierno con 42% de pobreza. Es decir, es un momento de hacer balance sobre la política social y cómo resolver el problema de la pobreza, porque se han llegado a invertir casi el 13% del Producto Bruto en política social y no pudimos resolver el problema de la pobreza. Y eso es porque no se encara en una lógica, en la lógica, por lo menos nosotros entendemos que es parte de la discusión o uno de los caminos para intentar resolver ese problema, que es que vos tenés que reconocer que en la Argentina hay gente que está trabajando, pero que el problema es la falta de derechos. Sí. Entonces, vos lo que tenés que intentar hacer es estudiar sector por sector, como lo hicimos nosotros lo tratamos de organizar por ramas, la rama de la agricultura familiar, la rama del cartonero, la rama de los textiles, la rama de los sociocomunitarios, porque hay gente que está trabajando, incluso en lugares como casi en la clandestinidad y en la explotación absoluta, como es en el caso de los textiles. Entonces vos tenés que agarrar sector por sector y darte una política para que esos compañeros que están trabajando, pero que no llegan al mínimo vital y móvil, al salario mínimo vital y móvil, tengan un complemento salarial, que fue la política del salario social complementario, que después se desvirtuó porque se empezó a discutir planes sí, planes no, y en realidad nunca nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales. Por eso discutimos la política del salario social complementario, porque vos estás reconociendo que hay gente que ya está trabajando, pero que no puede llegar al salario mínimo vital y móvil, porque bueno, o trabaja haciendo changa, o en el cartoneo, bueno. Entonces vos tenés que agarrar darle una política de un salario complementario, darle la posibilidad de acceder al crédito. En los sectores populares, cuando vos tenés posibilidad de crédito, son los más cumplidores a la hora de pagar los créditos. Darle posibilidad de tener aporte jubilatorio, darle posibilidad de que tenga obra social, darle algún lugar donde discutir su paritaria, que puede ser una paritaria social, como en algún momento lo planteamos nosotros. Bueno, lo que tenés que hacer es cómo lo integrás, no cómo lo perseguís, lo estigmatizás, que es lo que hace en general una parte importante de la política en la Argentina. Decir que son vagos, que no trabajan. Mirá, el otro día hizo un informe Fundar, que es una institución que preside María Migliore. María Migliore fue ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, claro, de Capital, era del PRO, es del PRO o era del PRO, y vieron que hubo un programa muy estigmatizado como el Potenciar Trabajo, que supuestamente eran todos vagos, que nadie trabajaba. Bueno, hizo un informe, Fundar, María Migliore, PRO, y el resultado del relevamiento que hizo fue que casi el 80% de los compañeros que cobraban un potenciar realizaban una contraprestación, y que el 40 y pico por ciento o el 40% tenía una contraprestación vinculada por el programa y tenía también un trabajo, realizaba otro tipo de actividad. Entonces, hay una discusión de fondo que dar ahí, que es estructural, que para nosotros es el problema central que tiene la Argentina, porque es lo que va a permitir construir una Argentina con estabilidad, con derecho, con inclusión, que es el problema de cómo encarar la política social vinculada al trabajo.
Y nosotros escribimos un renglón, tenemos una idea, no sé si será la mejor solución. Algunos compañeros creen que en algún momento vamos a volver a la Argentina del pleno empleo. Bueno, ojalá que nos digan cómo hacemos para integrar a esto que está afuera, que es casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. ¿Cuántos años si en una Argentina que crece a un 3-4%, que puede crear 300.000, 400.000, vamos a hacer una estimación generosa, positiva, de puestos de trabajo por año? ¿Cuántos años necesitas para resolver el problema de esos 12 millones de trabajadores que están afuera del sistema formal? Bueno, hay que dar discusiones de fondo, serias, porque muchas veces, como se trabaja mucho con encuestadoras y con empresas publicitarias, se busca más decir frases lindas que empezar a discutir los problemas de fondo. Bueno, nosotros queremos discutir los problemas de fondo porque a partir del trabajo, la inserción que tuvimos en un sector de la sociedad, como es son los barrios populares, la economía popular, la economía social, empezamos a construir ideas sobre cómo intentar resolver. Puede haber mejores seguramente, pero por lo menos nosotros tenemos algunos. Entonces creo que es un momento para discutir más en términos estratégicos, y me parece que es auspicioso también, por lo menos para nosotros, que con la Confederación General del Trabajo y con todas las centrales sindicales también nos sentemos a discutir eso. Y creo que hay buenas instancias en donde empezamos a tener sintonía de cómo encararla cuando volvamos a recuperar el gobierno. Esperemos que así sea, Alejandro. Te agradecemos muchísimo por haber pasado por este programa nuevamente y bueno, ni nada, obviamente acá tenés el micrófono abierto cada vez que necesites o que necesiten desde la UTEP hablar de estas cuestiones que siempre suman, ¿no? Así que nada, te agradecemos mucho, le felicitamos por lo que fue la multitudinaria peregrinación que llevaron a cabo el día de ayer y nada, y lo mejor para lo que viene. Un abrazo grande y gracias por el tiempo. No, por favor. Hablamos con Alejandro Peluca Gramajo, el secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, que ayer fueron una de las organizaciones que encabezaron justamente la peregrinación por San Cayetano a Plaza de Mayo, desde Liniers a Plaza de Mayo, para reclamar justamente por paz, pan, tierra, techo y trabajo que tanto necesita nuestro país. Vamos a